Hay un hombre que durante 13 años tuvo el control absoluto de un país, que decidía quién entraba y quién salía de una cárcel, que daba órdenes a generales, jueces y fiscales con solo levantar el teléfono, y que hoy, a esta hora, está encerrado en una celda de poco más de 2 metros, esperando que un juez de Estados Unidos decida cuántos años más de su vida va a perder. Ese hombre es Nicolás Maduro, y lo que está pasando ahora mismo dentro de un tribunal federal de Nueva York puede terminar siendo la sentencia más larga jamás dictada contra un expresidente latinoamericano. Lo que voy a contarte a continuación es el expediente judicial que explica por qué cada vez son menos personas que creen que Maduro vuelva a respirar aire libre fuera de una prisión estadounidense. Todo comenzó la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación militar dentro de territorio venezolano que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Bombardeos sostenidos golpearon durante más de una hora distintos puntos de la capital antes de que los comandos llegaran hasta la residencia donde se encontraba el matrimonio. En una incursión que dejó claro desde el primer minuto que esta vez Washington había decidido actuar con fuerza militar directa y sin previo aviso. Horas después, ambos eran trasladados en avión hacia territorio norteamericano y 2 días más tarde, el 5 de enero, comparecían por primera vez ante un tribunal federal en Manhattan. Maduro se declaró no culpable, insistió frente al juez en que seguía siendo presidente de su país y dijo, textualmente, que era un prisionero de guerra. El juez lo interrumpió y le pidió únicamente que confirmara su identidad. Ese expediente tiene una historia mucho más larga de lo que la mayoría imagina. Nació 6 años antes, en marzo de 2020, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Maduro por liderar, durante casi 2 décadas, una estructura de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles, integrada por oficiales militares venezolanos en coordinación con grupos armados colombianos. Esa acusación permaneció guardada durante años, esperando el momento político y militar para ejecutarse, y ese momento finalmente llegó. Hoy Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense y posesión de armas de guerra, cargos que en el sistema federal de Estados Unidos suelen traducirse en condenas de 20, 30 o incluso más de 50 años de prisión. El caso está en manos del juez Alvin Hellerstein, una figura que pocos conocían fuera de los círculos legales hasta hace pocos meses, y que hoy preside uno de los procesos más insólitos en la historia judicial reciente de Estados Unidos. Antes de Maduro, solamente 2 jefes de Estado habían sido procesados penalmente por fiscales federales estadounidenses: Manuel Noriega, de Panamá, y Muammar Gaddafi, de Libia. Ambos terminaron sus días bajo custodia, lejos del poder que alguna vez tuvieron, y esa historia es, literalmente, el precedente que los abogados de ambos lados están usando ahora mismo para construir sus argumentos. Desde su primera comparecencia, el proceso ha avanzado mucho más despacio de lo que muchos esperaban. En marzo, la defensa de Maduro intentó que se desestimara por completo la acusación, alegando que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela le impedían pagar una defensa privada adecuada. El juez Hellerstein rechazó esa solicitud. En mayo se fijó una nueva audiencia para finales de junio, y hace apenas unos días esa fecha volvió a moverse. La próxima cita judicial quedó fijada para el 22 de julio, después de que la propia Fiscalía pidiera el aplazamiento, citando razones de seguridad en el traslado del matrimonio Maduro-Flores desde el centro de detención de Brooklyn hasta la corte. ¿Tú crees que estos retrasos son simple burocracia judicial o hay algo más detrás de cada aplazamiento? Mientras Nueva York avanza con cautela, en Miami se está moviendo algo mucho más silencioso y, según fuentes judiciales, mucho más peligroso para Maduro. Su nombre es Alex Saab, durante años el operador financiero más cercano al chavismo y ministro de Industria hasta enero de este año. Saab fue deportado a Estados Unidos el 16 de mayo y desde entonces enfrenta cargos por lavado de dinero relacionados con contratos del programa estatal de alimentos conocido como CLAP, un esquema en el que, según el Departamento de Justicia, se desviaron más de $350 millones hacia cuentas en el exterior. Lo más relevante de su historia es lo que todavía no se ha hecho público. Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra Maduro,
completamente distinta a la de narcotráfico, centrada esta vez en delitos financieros, y según reportes de medios estadounidenses, los propios fiscales reconocen en privado que necesitaban reforzar el caso original. Saab se convierte así en la pieza que puede entregar nombres, cuentas bancarias y rutas de dinero que conecten directamente a Maduro con años de corrupción estatal. Y aquí aparece otro nombre que ya tiene condena firme, el general Cliver Alcalá. En ese mismo expediente neoyorquino figuran procesados Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, y Tarek El Aizami, además de Diosdado Cabello, todos vinculados a la misma estructura que ahora se le atribuye a Maduro como jefe absoluto. La cantidad de nombres que se repiten en un mismo expediente revela la evidencia de una red que, según la Fiscalía, operó durante años con total impunidad dentro del aparato estatal venezolano. Mientras todo esto avanza en tribunales estadounidenses, en Caracas, el poder cambió de manos en cuestión de horas. La misma madrugada de la captura, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo como presidenta encargada, y desde entonces ha gobernado con un reconocimiento cada vez más claro por parte de Washington. Su embajada fue reabierta a finales de marzo, y a comienzos de abril Estados Unidos la retiró de la lista de sanciones que durante años mantuvo congeladas sus cuentas y sus movimientos internacionales. Ese giro resultó incómodo de digerir para buena parte del país, porque el mismo gobierno que ordenó capturar a Maduro terminó negociando semanas después con la mujer que estuvo a su lado durante toda la última década de poder. En las calles de Caracas, los primeros días después de la captura, combinaron escenas que pocos imaginaban ver juntas, marchas de respaldo organizadas por seguidores del chavismo y celebraciones espontáneas de familias que durante años tuvieron a algún pariente preso por motivos políticos. Desde su captura, Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una instalación que durante años ha sido señalada por denuncias de aislamiento extremo, fallas estructurales y condiciones sanitarias deficientes. Según reportes difundidos por el propio gobierno estadounidense, Maduro pasó su primera noche allí esposado y con sandalias de presidiario, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, en imágenes que recorrieron el mundo entero en cuestión de horas. El hombre que alguna vez dio discursos de varias horas frente a millones de personas, hoy pasa la mayor parte del día encerrado, esperando una fecha que cada vez se aleja más. Su esposa, Cilia Flores, comparte el mismo destino judicial, declarada igualmente no culpable y trasladada junto a él en cada audiencia bajo un operativo de seguridad que incluye caravanas blindadas y vehículos escoltados por la Policía Federal. Si la suma de los cargos avanza como anticipan varios abogados consultados por medios estadounidenses, la edad de Maduro hace prácticamente imposible que viva lo suficiente para volver a salir libre de una prisión federal. Hablamos de un hombre que, aunque consiguiera una de las condenas más bajas dentro de ese rango, terminaría cumpliendo sentencia hasta bien entrada su vejez, sin garantía alguna de volver a pisar suelo venezolano como hombre libre. Cada vez son más los abogados, fiscales y analistas que aseguran, sin rodeos, que este hombre no va a salir vivo de la cárcel. ¿Y tú qué crees que va a pasar primero? ¿Que Alex Saab termine de hablar frente a los fiscales o que el propio Maduro intente negociar su declaración de culpabilidad antes de que avance el juicio? Con fechas confirmadas y expedientes abiertos en dos ciudades distintas de Estados Unidos, el cerco legal alrededor de Nicolás Maduro nunca había estado tan cerrado como ahora. Lo que falta por verse es qué tan profundo llega y quién más queda atrapado en el camino. Si te gusta este tipo de noticias, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite conocer más de este caso. La noche en que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, dos hombres tan poderosos como él se quedaron completamente libres en Caracas y esa decisión sigue generando más preguntas que respuestas. Se llaman Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, y durante años fueron las dos columnas que sostuvieron al chavismo desde adentro, Cabello como el operador político más temido del país, y Padrino como el hombre que mantuvo unida a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante más de una década. La justicia estadounidense ofrece $25 millones por la captura de Cabello y $15 millones por la de Padrino, acusado este último de participar en la misma red de narcotráfico que hoy mantiene a Maduro encerrado en Brooklyn. Y aún así, ninguno de los dos fue tocado durante la operación. El propio secretario de Estado,
Marco Rubio, tuvo que salir a explicar públicamente por qué Washington dejó pasar la oportunidad de capturarlos junto a Maduro. Su respuesta, dada en una entrevista para un canal estadounidense, fue prácticamente literal: aterrizar helicópteros dentro de la base militar más resguardada del país, sacar a Maduro de su residencia, esposarlo y leerle sus derechos ya representaba un riesgo enorme para las tropas estadounidenses, y repetir esa misma operación en otros 5 lugares al mismo tiempo multiplicaba ese riesgo de forma imposible de justificar. Según Rubio, la prioridad absoluta era extraer al hombre que se proclamaba presidente del país, y todo lo demás quedó subordinado a esa única meta. Esa decisión dejó a Venezuela en una situación que ningún manual de transición política contempla. Durante las primeras horas después del ataque, Padrino López apareció en un video transmitido desde una instalación militar, anunciando el despliegue total de las Fuerzas Armadas y calificando el operativo estadounidense como la peor agresión sufrida por el país. Cabello, por su parte, tardó más en aparecer públicamente, y cuando finalmente se mostró ante las cámaras de la televisora estatal, llevaba casco y chaleco antibalas, rodeado de policías, en una imagen que muchos analistas interpretaron como un mensaje claro hacia adentro del propio chavismo. Seguía vivo, seguía en el país y seguía dispuesto a pelear por su lugar en la nueva estructura de poder. Con el correr de las semanas, esa estructura terminó moviéndose de una forma que pocos anticiparon. El 18 de marzo, Padrino López fue destituido como ministro de Defensa después de una década completa al frente de esa cartera, y el 13 de abril reapareció en un cargo mucho menos protagónico, como ministro de Agricultura y Tierras. Para un hombre que durante años fue descrito por analistas internacionales como la verdadera columna militar del chavismo, ese movimiento representó una caída de poder difícil de disimular. Cabello, en cambio, conservó su cargo como ministro del Interior y continuó apareciendo junto a Delcy Rodríguez en cada reunión de gabinete, escoltándola durante sus primeras alocuciones como presidenta encargada, en una postura que sugiere lealtad inmediata hacia la nueva jefatura, aunque la pregunta sobre cuánto tiempo más conservará ese papel protagónico sigue abierta entre quienes analizan de cerca la política venezolana. Mientras esa reconfiguración interna avanzaba en Caracas, en Nueva York se sumaba otra pieza al expediente. El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó, en las semanas posteriores a la captura de Maduro, una serie de operaciones adicionales contra estructuras criminales vinculadas al chavismo, entre ellas el bombardeo que terminó con la vida de Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, líder máximo de la organización criminal Tren de Aragua. Esa cadena de golpes consecutivos reforzó la narrativa que sostiene la Fiscalía estadounidense, la de un aparato estatal venezolano que funcionaba, durante años, como una organización criminal con rango de gobierno, y no como un gobierno que ocasionalmente toleraba el crimen organizado. A esa misma narrativa se suma un frente judicial que avanza completamente al margen de Washington. La Corte Penal Internacional investiga, desde el año 2017, presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de Venezuela, represión sistemática, torturas documentadas y desapariciones forzadas. En el año 2024, la Sala de Apelaciones de esa corte confirmó que la investigación debía continuar, descartando de manera definitiva los intentos del Estado venezolano de frenarla. Mientras los fiscales de Nueva York construyen un caso por narcoterrorismo, fiscales internacionales en Países Bajos avanzan, en paralelo, hacia responsabilidades que podrían alcanzar a buena parte de la misma cúpula militar que hoy decide el destino inmediato de Venezuela. Lo que queda claro al unir todas estas piezas es que la captura de Maduro no resolvió la pregunta central que se hacía Venezuela entera la madrugada del 3 de enero. ¿Quién gobierna realmente el país cuando el hombre que concentraba todo el poder desaparece de un día para otro? Hoy esa respuesta sigue dividida entre una presidenta interina reconocida por Washington, 2 militares con precio puesto sobre su cabeza que todavía caminan libres por Caracas, y una opositora con Nobel de la Paz que insiste en que la única salida legítima pasa por las urnas. ¿Tú crees que Cabello y Padrino López terminarán enfrentando un destino judicial parecido al de Maduro, o lograrán quedarse fuera del alcance de la justicia estadounidense? Y más allá de los tribunales, ¿piensas que Venezuela podrá completar una transición real mientras la misma cúpula militar que sostuvo al chavismo sigue controlando las armas dentro del país?
con 2 procesos judiciales avanzando al mismo tiempo, uno en Nueva York por narcoterrorismo y otro en La Haya por crímenes de lesa humanidad, la matemática judicial juega completamente en contra de Maduro. Sumar los años que arriesga en ambos frentes equivale, en la práctica, a una condena que supera por completo lo que le queda de vida, y ningún gobierno estadounidense actual muestra intención de otorgarle un indulto que borre de un plumazo su mayor victoria política en política exterior. Por eso la frase que titula esta historia deja de sonar como una exageración para convertirse en la lectura más realista del expediente completo. Nicolás Maduro entró a una prisión federal con 63 años cumplidos, y todo indica que ahí, entre audiencias, apelaciones y una segunda corte internacional esperando su turno, va a terminar sus días. Hasta aquí llega esta historia. Si te quedaste hasta el final, déjanos tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite entender todo lo que está pasando.